Vamos a tomar. Va. No, ya no. Ya vamos a sacarlo, ¿no? Nomás deja que nos paguen nuestros tacos y ya. Bueno, va. Nel, ustedes se vieron bien lentos. Ya habíamos hablado de No, esto. nosotros quedamos en que tú nos ibas a llevar a comer tacos por mi cumpleaños. Nel, ustedes me enjaretaron a mí Sí, para señor. que yo los llevara a comer tacos. Así es la vida, lo siento. ¿La vida de quién? Pues mía, no. La tuya sí. No. Lo bueno que ya me voy a matar. Bueno, pues vamos a empezarle a este asuntito. ¿Cómo están? ¿No se han hartado de ustedes mismos? Sí, mal. ¿Por Ya qué, no me aguanto Ivana? a mí misma. Sí, suele pasar, suele pasar. Muy mal, muy mal. Pues todavía nos quedan, en teoría y solo en teoría, 4 semanas. Habrá que ver. Según. Según, sí, exactamente. Bueno, vamos a concluir el tema, la segunda parte del tema, y platicamos tantito sobre el tema y sobre precisamente las semanas que vienen. Espérenme que me están molestando aquí. Ok.
Bueno, la clase pasada lo que vimos fue como la postura de Vygotsky, no, de Piaget respecto a lo del pensamiento. Hoy vamos a terminar de ver la postura que plantea Vygotsky, que creo que, bueno, desde mi muy particular punto de vista, tiene como más elementos para trabajar desde el ámbito psicológico que la que tiene Piaget. Piaget me desespera un poquito, pero bueno, de eso hablaremos después si quieren. Entonces, pues vamos a empezar. La última parte que quedamos de ver de Piaget ya no tenía mucho sentido porque ya era como más hablar de lo que ocurre en las diferentes etapas y ya no tanto lo que ocurre como con el pensamiento en cada una de esas etapas, ¿no? De hecho, esta presentación les puede servir si en algún momento les dejan alguna tarea sobre las diferentes etapas o estadios en Piaget, la pueden consultar. Bueno, pues hay que entrarle a este asuntito. Recuerden que lo que Piaget hacía era como asumir que la inteligencia, más bien el pensamiento, llegaba conforme iban evolucionando o cambiando nuestras capacidades en función de nuestro desarrollo o madurez biológica. Eso planteaba un problema porque entonces parecía implicar que una vez que uno cumplía cierta edad, ya tenía como las herramientas, capacidades, habilidades y demás para triunfar en esta vida y como para ser como el putas, ¿no? Entonces, pues es un problema porque pues todos los que llegada a cierta edad no tenían o no estaban en el nivel que se supone que deberían estar, entonces que implicaba un retraso, implicaba un retardo en el desarrollo, implicaba que no tenían comprensión, no tenían una inteligencia adecuada, ¿no? Es un problema. Contrario a Piaget, Vygotsky lo que va a plantear es no, el pensamiento no se da como en función del desarrollo o la madurez biológica, sino que es resultado de una interacción con el medio ambiente, ¿no? Y pues de eso vamos a hablar hoy. La presentación que les traigo, y bueno, presi, lo que pasa es que quien lo desarrolla tiene una seria fijación con Piaget porque de las, creo que casi 50 diapositivas, 40 y tantas diapositivas, deja 30 y tantas para Piaget y solo deja 10 para Vygotsky. Entonces, de todos modos, de lo que puso se puede sacar como bastante carnita. Lo primero que habría que decir es que Vygotsky es un psicólogo ruso. Él sí es psicólogo. De hecho, es uno de los primeros psicólogos rusos. Es uno de los primeros psicólogos rusos que surgen después de la revolución. Entonces, es importante porque a diferencia de Piaget, por ejemplo, a diferencia de Freud, a diferencia de... ¿Qué otra teoría? Incluso a diferencia de Wundt, Vygotsky sí desarrolla un sistema teórico propio de la psicología. De hecho, Vygotsky no es el problema. El problema son los seguidores de Vygotsky. Vygotsky muere muy joven debido a una enfermedad que tenía. Y quien se apropia de su trabajo empieza a decir una sarta de tonterías al respecto, cosas que incluso Vygotsky nunca dijo. Y pues ahora lo que llaman psicología cultural, que según se basa en los postulados de Vygotsky, pues es como completamente fuera de lo que Vygotsky planteaba en un principio. Entonces vamos a abordar el pensamiento en función de cosas que Vygotsky sí plantea en su libro. El libro que vamos a revisar la siguiente semana es el de Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky. Pero primero vamos a ver como postulados generales respecto a lo que él pensaba, tanto del desarrollo psicológico como del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Entonces, él lo primero que va a decir es que el lenguaje no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción con el medio. Es decir, no nos importa qué tanto desarrollo cerebral tengas, sino lo que nos importa es cómo has aprendido a relacionarte con el medio ambiente en el que te tocó vivir.
era un poco lo que estábamos manejando en las primeras clases, ¿no? La semana pasada. Cuando yo les hablaba de que el pensamiento en realidad no es una forma de comportamiento, sino una forma particular de relacionarte con tu medio, a lo que nos referíamos es a esto. El lenguaje se va a dar únicamente en la medida en la que aprendamos a relacionarnos con el medio en el que nos desenvolvamos. En ese sentido, ¿en qué momento o desde qué momento empezamos a desarrollar lenguaje? Desde el momento en que nacemos. Cuando empezamos a hacer cosas, no únicamente como para estar. Espérenme, ¿por qué? Vicky va llegando. En el momento en el que empezamos a hacer cosas intencionales con nuestro comportamiento, pero que además eso modifica algún tipo de segmento en el comportamiento de los demás, allí hay lenguaje. Cuando el niño se pone a berrear como loco para que su cuidador o su madre se acerquen a verlo, ahí hay lenguaje. El hecho de que no pueda pronunciar palabras, el hecho de que no pueda fonetizar palabras, no quiere decir que no haya lenguaje. Acuérdense que en la semana pasada nos peleamos con la idea de que lenguaje únicamente, o más bien desde que vimos lenguaje, nos estamos peleando con la idea de que lenguaje solo es emitir sonidos, emitir palabras, etc. Para Vygotsky, los procesos psicológicos son cambiantes que dependen del contorno vital. Es decir, no depende de si yo me encuentro en cierta etapa o en otra etapa. De lo que depende es cómo es que el contorno o el ambiente en el que me desenvuelvo van a modificar cierta parte de mi comportamiento, ciertos aprendizajes que yo voy trayendo. Los seguidores de Vygotsky interpretaron esto como que entonces lo que importa es el entorno social, es el medio ambiente en donde se desarrolla o se desenvuelve el individuo. Y entonces se les olvidó el individuo, que como psicólogos nos tiene que quedar claro que lo único que nos interesa es el individuo y su comportamiento, como objeto de estudio, naturalmente. Y pareciera que entonces ahora lo que es importante investigar es la cultura y el ambiente en donde se desenvuelve y los escenarios y cómo se apropia de la cultura y cómo va adquiriendo los diferentes procesos sociales y demás. Parece que el individuo se convirtió en un ser pasivo que a lo único en lo que se dedica es de absorber y absorber y absorber lo que su entorno le permite. Eso es un problema porque Vygotsky no decía eso. Lo que decía es que la relación entre el individuo y el organismo, perdón, entre el organismo o el individuo y su medio ambiente es bidireccional. Quiere decir que el individuo, por supuesto que está aprendiendo en tanto se desenvuelve en diferentes escenarios y absorbe su cultura y demás, pero también el individuo con su acción individual va modificando constantemente este ambiente social. Entonces es una relación biunívoca. Ajá. Y al ser una relación biunívoca se convierte automáticamente en una interacción. Va a criticar la hipótesis de Piaget acerca del lenguaje egocéntrico. Pues sí, cuando somos niños y tenemos 3 años, ¿de qué hablas con el otro niño de 3 años? Los niños de 3 años son incapaces de manejar una conversación fluida que no sea como en términos de hablar de ellos mismos. Ajá. O sea, de lo que les platica es de la fiesta que tuvo, a la fiesta que fue, las vacaciones que tuvo, lo que tiene en su casa, lo que ha hecho en el día. No es que sea lenguaje egocéntrico o que el niño solo esté pensando en él, sino que a esa edad lo único que puedes hacer, las únicas referencias que tienes son esas. Y lo hablas o lo proyectas desde lo que tú estás viviendo. Conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo más vocabulario, más experiencia y podemos poner al otro en contacto con otras cosas. Cuando platicamos chismes, somos capaces de contarnos de nosotros, pero también de otra gente, ¿no? En ese sentido, lo que Vygotsky va a decir es que el desarrollo del pensamiento es una construcción social que se hace posible a través de la interrelación con el medio. Qué ganas de llegar tarde, ¿eh? De una interrelación con el medio. Al respecto, Vygotsky rescata la idea de que una manera de interiorizar
en los menores es la herramienta que les sirve en el desarrollo de pensar a la solución de problemas y desarrollarlas en compañía de compañeros mucho más capaces. Vygotsky va a desarrollar la idea de zona de desarrollo próximo. Nosotros estuvimos viendo cómo el pensamiento se da, o más bien, el pensamiento se da como una interacción o como una forma particular de interactuar con segmentos lingüísticos o con una situación, ¿no? Recuerden el ejemplo de la novia tóxica, que ve una imagen y se vincula con ese segmento lingüístico de una manera muy particular. Entonces, lo que Vygotsky va a decir con la zona de desarrollo próximo es que en esta interacción o en este proceso de interacción hay un aprendizaje. Y que este aprendizaje es como una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo está el individuo y sus capacidades y sus habilidades, y hay una meta a la que tiene que llegar. En la zona de desarrollo próximo es precisamente la distancia entre las capacidades y habilidades propias del individuo y lo que se requiere para llegar a la meta. Esta zona de desarrollo próximo se subsana con la ayuda del otro. Para Vygotsky esto es algo muy particular. Esto es algo que no había aparecido nunca en una teoría psicológica y eso es algo que tenemos que rescatar. Vygotsky, por primera vez en la vida, en la historia de la psicología, postula que el desarrollo individual del organismo no se da en aislado. O sea, mi desarrollo individual no depende únicamente de mí. Mi desarrollo individual depende de todo lo que hay en el contexto. Contrario, por ejemplo, a la postura de Piaget, ¿no? Que sí decía que mi desarrollo individual depende de cómo crezca biológicamente, el grado de madurez que vaya teniendo, las etapas por las que vaya atravesando. Freud, mi desarrollo individual se da en función de cómo se estructura el aparato crítico y a partir de cómo se van modificando o construyendo cada una de sus instancias, ¿no? Todo es en lo individual y el exterior no importa. Los conductistas están en otro canal. Los conductistas dicen, el desarrollo del individuo depende de él, pero a partir de lo que pasa en el exterior. Ajá. Únicamente es una cuestión de posiciones geográficas, ¿no? Lo que Vygotsky va a llegar a decir es, no. El desarrollo del individuo depende de todo lo que ocurre en el contexto. Siempre, en todo momento. Y en la manera en la que yo me voy relacionando con ellos. Bueno, más bien con todos esos elementos. Eso suena más sensato, eso suena más decente. ¿Por qué? Porque entonces ya no recae exclusivamente en el individuo como la responsabilidad de su propio comportamiento, sino más bien el comportamiento ya no se convierte en una causa. Con todos los demás el comportamiento es una causa, ¿no? Pensar es causa en Piaget, de las acciones de la maduración biológica. Ajá. Pensar en Freud es causa de cómo se configuran el yo, el ello y el superyo. Pensar con Skinner o los conductistas es causa de cómo se configuran los estímulos y sus consecuencias. Vygotsky es el primero que va a decir, pensar es consecuencia de cómo interactúa el organismo completo con su entorno completo. Ajá. Y después el que va a decir algo muy similar va a ser Cantor. Pero bueno, ya, esa es otra historia. Pero es la primera vez que en una teoría psicológica aparece no el comportamiento como causa, sino el comportamiento como función. El comportamiento es una función derivada de la interacción entre el organismo y diferentes elementos de su entorno. ¿Qué le corresponde entonces al psicólogo? Dos cosas. Primero, identificar cuántos elementos están jugando al mismo tiempo para que cierto tipo de comportamientos tenga lugar. Y segundo, identificar cuál es el que tiene más peso, para entonces poder segmentar y a ese que tiene más peso, entrarle como con la modificación. Ajá. A eso nos dedicamos. A eso deberíamos dedicarnos. Y ya. Esa es como la principal diferencia entre los dos, ¿no? O sea, hasta Vygotsky
las teorías psicológicas hablaban del comportamiento como causa de. Con Vygotsky, el comportamiento se vuelve una función. Ajá. Vygotsky consideró el lenguaje como el instrumento más importante del pensamiento. Si recuerdan un poquito, con Piaget decía, primero hay lenguaje y después hay pensamiento. Si no, es imposible. Vygotsky lo que va a decir es no es verdad. El lenguaje ocurre a la par del pensamiento, pero además, para que exista el pensamiento, el instrumento más viable para que exista el pensamiento es el lenguaje. Y por supuesto que tiene razón. ¿Se acuerdan la analogía que hacíamos con el hecho de nadar, ¿no? Que resultaba absurdo que después de que alguien estuviera nadando de mariposa, yo le preguntara, bueno, ¿y pero cuándo empiezas a nadar? ¿No? Lo que Vygotsky hace también es, bueno, es lo mismo que si yo le pregunto a alguien que veo vocalizando y un discurso y demás, le pregunto, bueno, pero ¿cuándo empiezas a pensar? Esta parte de cuando le dicen, ustedes dicen o les dicen que dices las cosas sin pensar, pues no es cierto, ¿no? Lo que pasa es que la manera en la que estás estructurando tus ideas, el análisis, el juicio y todo lo que puedas estar llevando a cabo para emitir una opinión, no se corresponde con las circunstancias. Ajá. No se corresponde con los hechos, con los eventos, con las consecuencias. Y entonces hablas por hablar. Esa sería como una manera más particular de decir las cosas. En vez de decir hablas sin pensar, más bien es hablas por hablar. Porque no parece que hagas o quieras hacer que tu lenguaje o lo que vas a decir, tu habla más bien, se corresponda con la situación y las circunstancias que se están viviendo en ese momento. Ajá. Eso pasa, por ejemplo, cuando la gente es impertinente, ¿no? Quien es impertinente no es que sea tonto, no es que no piense lo que dice, sino la manera en la que piensa, sino la manera en la que estructura el pensamiento para después dar una opinión no se corresponde con la situación que se está viviendo en ese momento. Vygotsky también demostró que si los niños disponen de símbolos y palabras, son capaces de construir conceptos mucho más rápido, por supuesto. En el ejemplo que yo les mencionaba respecto a cuando el niño está berreando como para salvarse, o más bien para que vayan a atenderlo, el niño no tiene claro el concepto de llamar la atención, ¿no? Pero en su comportamiento se ve reflejado ese concepto. Ajá. Lo que quiero decir es que no es que primero aprendamos conceptos. Ajá. Más bien, primero aprendemos el uso de las palabras o el uso de los conceptos y después aprendemos los símbolos y las palabras. Si mandan a un niño con su botella o garrafón al carrito que vende Fabuloso y demás, y no lo etiquetan o lo etiquetan únicamente con la palabra fabuloso, el niño no entra en contacto muy bien con lo que eso quiere decir y para adentro, como en Estados Unidos, ¿no? Es más fácil que un niño entre en contacto con una simbología como una calaverita que con la palabra peligro o con la palabra fabuloso, ¿no? Sobre todo en los niños pequeños. En ese sentido, no es que no haya o no exista un concepto, sino que primero nos familiarizamos más con símbolos que con conceptos. Ajá. No es que ustedes sepan para qué sirve una silla hasta que la usan. Ajá. O hasta que la nombran, más bien, ¿no? No es que sepan para qué sirve una silla hasta que la nombran, ¿no? Más bien cuando la usan. No es que no sepan para qué sirve un coche hasta que dicen el nombre coche. No, cuando dicen el nombre coche y cuando lo incorporan a una conversación es porque ya saben el concepto que hay detrás. Por eso Vygotsky dice que las simbologías y las palabras son más fáciles o generan que se construyan conceptos mucho más rápido. Pero no es que no sepamos cómo se estructuran, o más bien, qué representan esas simbologías sin que las nombremos, pues, ¿no?
Luego dice que el pensamiento tiene eslabones relativamente independientes del lenguaje, pero no puede terminar de integrarse sin este. Es la misma posición que está manejando desde el principio. Vygotsky dice que el pensamiento se da al mismo tiempo que el lenguaje. No pueden estar separados, aunque algunas partes del pensamiento o algunas formas del pensar, porque pensar no es comportamiento, sino una forma de interacción, pueden darse relativamente independientes del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, vamos a regresar a lo de, bueno, no, vamos a utilizar otro ejemplo. Por ejemplo, cuando a ustedes les preguntan, o ustedes tratan de acordarse qué hicieron la semana pasada, suponiendo que sea relevante para algo, no es que hagan dos cosas, no es que primero piensen y después se acuerden, no. En la medida en que se están acordando, están pensando. Pero este pensamiento solo cobra sentido cuando acordarse sirve para algo. Por ejemplo, si yo le pregunto a Joana, Joana, ¿qué hiciste la semana pasada? Y ella empieza a acordarse, esa parte del pensamiento, ese acordarse como pensamiento, solo cobra sentido cuando me contesta. Ah, la semana pasada hice tal, tal, tal y tal. A eso se refiere Vygotsky cuando dice que el pensamiento solo puede integrarse a través del lenguaje. Ajá. ¿Por qué? Porque primero Joana, acuérdense que cuando nos comportamos ocurren diferentes cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a desmenuzarlo un poquito. Ante la pregunta, Joana, ¿qué hiciste la semana pasada? Joana lo primero que atiende es a su nombre. Ajá. Sabe que me estoy dirigiendo inmediatamente a ella, ¿no? Entonces, esta parte de la orientación, ¿no? Suponiendo que estamos de manera presencial, esa parte de la orientación hacia quién le habla forma una parte de lo que está ocurriendo. Cuando termina de escuchar la pregunta y empieza a tratar de acordarse qué es lo que hizo la semana pasada, en ese acordarse únicamente se quedaría en pensamiento si se acuerda ella, pero, se acuerda que yo le hice una pregunta. Bueno, no se acuerda. Está consciente, tiene muy presente que le hice una pregunta. Entonces, cuando termina de actualizar en su comportamiento todo lo que hizo la semana pasada o de lo más que se acuerda y me contesta, es en ese momento cuando se adapta, se acopla, comprende mi pregunta y la contesta. Ajá. Ocurren muchas cosas al mismo tiempo. Comprensión, rememoración, análisis, juicio no, a menos que haya ocurrido algo que le haga saltar, ¿no? Y entonces son cuando se presentan como las respuestas, Freud le diría los lapsus, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le pregunto, Joana, ¿qué hiciste la semana pasada? Y ella, mientras se trata de acordar, se ríe, ese es un juicio, por ejemplo, ¿no? Porque se acordó de algo, pues que solo ella sabe, ¿no? Entonces, segmentar el análisis del comportamiento es muy fácil, pero cuando tratamos de estudiarlo como en un segmento interactivo de este tipo, tenemos que quedar claros y ciertos en que pasan muchas cosas al mismo tiempo. Eso es algo que los psicólogos conductistas nunca pudieron esclarecer o nunca tuvieron como el valor de decir, bueno, esto lo segmentamos con fines analíticos, pero en la realidad, mientras yo le estoy preguntando algo a una persona, esa persona también está entrando en contacto con todo lo que ocurre a su alrededor. Por eso hacer análisis del comportamiento es como complicado, por eso es más fácil que el sujetito se siente y tú lo escuchas y cómo te fue en tu semana y a ver, platícame. Eso es lo más fácil. Lo más complejo es tratar de que todo lo que te cuenta, todo su reporte verbal, tenga un sentido con base en sus patrones de comportamiento, sus creencias, sus pensamientos irracionales y a partir de ahí sacar toda una lógica de conclusión que sabes cómo va a actuar ante determinada situación y a partir de ahí entonces decirle, mira, tú tienes esto y piensas de esta manera y si te pasara esto, entonces seguramente harías esto. Lo puedes cambiar si lo quisieras cambiar. ¿Y cómo lo puedes cambiar? Mira, estas son tus opciones. Hacer eso es sumamente complejo, pero es bonito. Entonces, sigamos. ¿Dudas hasta aquí?
No. Ok, según Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje son procesos que se dan en la evolución del niño, pero no se dan al tiempo. Es decir, aunque ocurren de manera simultánea, no quiere decir que el desarrollo de estos procesos evolucionen al mismo tiempo. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Ustedes qué creen que ocurra primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? Areli, ¿qué crees que ocurre primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? El lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que no sé, puede ser que al mismo tiempo, porque, por ejemplo, ahorita yo estoy pensando qué voy a decir. Entonces, ¿es dos cosas? Sí, son las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando estás hablando, ¿estás dejando de pensar? No. ¿Y entonces? Ah, qué difícil. No es difícil, pero vamos a segmentarlo. Es que estamos muy acostumbrados a eso, a combinar el lenguaje cotidiano, el lenguaje popular, con lo que ocurre de manera psicológica en el individuo. Entonces, pues sí, es como muy sencillo perderse por ahí. Lo que yo le decía a Areli era que si una vez que empezaba a hablar, es que ella me dice, ¿no? Estoy pensando lo que voy a decir. Entonces pareciera que primero está pensando y después dice lo que tiene que decir. Pero esto pareciera que entonces piensa, ¿no? Hay un periodo, piensa 3 segundos, se interrumpe el pensamiento y entonces entra en papel el lenguaje, pero pareciera que una vez que entra en juego el lenguaje, pues se deja de pensar. Y no, esto no ocurre así. Recuerden que son como formas de interacción. Esto quiere decir que en la medida en la que yo estoy hablando, naturalmente mi forma de hablar, el modo en el que utilizo el lenguaje, es decir, el habla, hace referencia a lo que yo estoy pensando. Si yo les estuviera hablando ahorita, como la chola de Chalco, ustedes podrían adivinar mi tipo de pensamiento. Ajá. Del mismo modo, si yo empezara a hablar como algunos compañeros que solo hablan por hablar, también es posible adivinar el tipo de pensamiento que tienen, ¿no? Esto quiere decir que, sin embargo, lo que Vygotsky dice es que se presentan, la evolución se presenta en el niño, ¿sí? De estos dos, de pensamiento y lenguaje, pero no se dan al mismo tiempo. Y la pregunta fue, ¿cuál se presenta primero? Necesariamente, lo primero que se presenta es el pensamiento. Ajá. Pero no porque sea como una parte de como que el lenguaje aparezca después. Primero aparece el pensamiento porque en un primer momento la única interacción que puedo tener es conmigo mismo. Y estamos pensando en momentos antes del nacimiento. ¿Han visto la película Mira quién habla? Sí. 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 ¿Se acuerdan cómo empieza y cuando está como, bueno, no, porque empieza de una manera muy rara, ¿no? Cuando está a punto de nacer, parece que en ese momento y hasta que nace está hablando con él mismo. Ajá. Naturalmente no tienen un lenguaje fluido y, bueno, no tenemos un lenguaje fluido y tan enriquecido, ¿no? Con tanto vocabulario, pero sí ocurre algo similar. Nuestra primera interacción con este mundo, ¿no? Somos nosotros mismos. En ese sentido, lo primero que hacemos es interactuar con nosotros. Y esa forma de interactuar con nosotros mismos, en tanto no sea biológica, en tanto sea de descubrimiento, en tanto sea, etcétera, implica el pensamiento. Y entonces cuando somos bebés y babeamos y demás y no podemos controlar muchas cosas, ¿no? Que sí son físicas, la manera en la que lo vamos aprendiendo
sobre todo cuando no está nuestro cuidador o nuestra mamá presentes todo el tiempo, es únicamente a través del pensamiento. Ojo, no estoy diciendo que controlan las cosas con la mente. Tienen que separarse, dejar de casarse con la idea de que el pensamiento ocurre en la cabeza. Ni el lenguaje ni el pensamiento ocurren en la cabeza. Ujú. Ahí no pasa el pensamiento. Ajá. Pero en la medida en la que yo voy dimensionando mi tamaño, mi fuerza, mi cuerpo y demás, ahí se está estructurando el pensamiento. Casi inmediatamente después llega el lenguaje. Es un lenguaje muy primitivo, es un lenguaje que me permite comunicarme particularmente con mi cuidador o conmigo mismo. Ajá. Pero es lenguaje. ¿Cuántos de ustedes cantan mientras se bañan o dicen discursos de discusiones que pudieron haber ganado sabiamente mientras se bañan? Yo. Soy. Lo sabía, lo Me sabía. peleo con mí misma. Exactamente. Hasta me estoy imaginando ahora cómo peleo yo misma. Y entonces, exacto, ¿no? Y entonces nos decimos cosas y se nos ocurren cosas que el otro va a decir y cómo le podríamos contestar y demás, ¿no? Eso lo venimos haciendo desde siempre, desde siempre, desde siempre. Naturalmente se va enriqueciendo conforme vamos adquiriendo más lenguaje y más experiencia y demás, pero lo venimos haciendo desde siempre. Nunca les ha tocado que llega la tía, la abuela y dice, ay, ahora ese niño, ¿por qué está tan enojado? Y el bebé está haciendo caras y demás. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Casi inmediatamente después de que aparece, bueno, no aparece, de que se empieza a desarrollar el pensamiento, se empieza a desarrollar el lenguaje. Y entonces van ahí caminando los dos. A veces uno avanza más en función del tipo de interacciones que tengamos y a veces el otro es el donde avanza más. ¿Cuándo te das cuenta de eso? En primero, el tipo de acciones que ocurren, ¿no? Sobre todo con los niños. O sea, ustedes vean un día una dinámica de juego entre los niños y entonces es posible identificar quién tiene problemas de lenguaje, quién tiene problemas para decir cosas, para pedir cosas, ¿no? Y entonces, en la medida en la que a un niño le cuesta más trabajo dirigirse hacia los demás, naturalmente su pensamiento se va desarrollando de diferente manera. Ajá. Hay niños muy retraídos que son muy inteligentes, pero otra vez hay que separarnos de la idea de que pensamiento es igual a inteligencia. Ujú. Mis habilidades creativas se pueden desarrollar a la perfección en completa soledad, ¿no? Pero no el pensamiento. Ajá. Eso no quiere decir que sea tonto, que sea creativo pero tonto. No, el pensamiento tiene que ver con otra cosa. Ajá. El pensamiento tiene que ver con las formas en las que entendemos el mundo, en las que lo analizamos, lo juzgamos, le damos un orden, etc. Ujú. Por eso tenemos escritores fabulosos que son unos alcohólicos y que no saben desarrollar, involucrarse con las personas. No quiere decir que sean tontos. Simplemente, en algún momento, el lenguaje se desarrolló más que el pensamiento y entonces tienen muchas dificultades para interactuar de cierta manera con las diferentes características que les ponen enfrente. Ajá. Lo mismo pasa con el caso de, por ejemplo, los artistas que se suicidan como a muy temprana edad, ¿no? O sea, no solo los seguidores de Vygotsky dirían que es por el mundo en el que se enfrentan, las drogas, los problemas que tienen, shalala, shalala. Vygotsky diría que en algún punto el lenguaje avanzó más o evolucionó más que el pensamiento y la forma en la que estas personas piensan les impide resolver de manera efectiva las diferentes circunstancias a las que se enfrentan. Ajá. Entonces, a eso se refiere como cuando dice que el lenguaje y pensamiento no se dan al mismo tiempo, pero sí se dan en la evolución del niño. ¿Qué hay que promover? ¿Cuál de los dos hay que promover? Los dos. Ajá. Siempre, en todo momento. Y es muy fácil identificar cuándo a un niño le hace falta desarrollar más el lenguaje o cuándo le hace falta desarrollar más el pensamiento. Por ejemplo,
en una escena de berrinche, el niño puede decir lo que quiera, ¿no? Y puede, y hablar y decir muchas groserías y demás. Pero su pensamiento no le da para más. O sea, a ese niño le falta desarrollar pensamiento. Otra manera de enfrentar las cosas. Ajá. ¿Hasta aquí hay dudas? Creo que no. Muy bien. A ver, espérenme tantito. Ya. Entonces, Vygotsky dice que es importante el lenguaje ya que es primordial para el ser humano para que pueda ver que es un ser social al poder comunicarse, al poder manifestar sus pensamientos, así como sus pensamientos al mundo, y va construyendo sus esquemas mentales en espacio y tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo primero que se desarrolla es el pensamiento, pero no tenemos como una habilidad o una capacidad para expresar lo que sentimos, lo que vivimos, cómo lo vivimos y demás, entonces el pensamiento no sirve de nada. Necesitamos del lenguaje. Ajá, necesitamos poder comunicar, pero también necesitamos no solamente comunicar, sino necesitamos como poner en contacto al otro con cómo yo lo estoy viviendo, cómo yo lo estoy sintiendo y demás. Una de las cosas más complicadas en terapia es que el usuario se dé cuenta de que la está cagando. Porque no se lo puede, bueno, sí se lo podrías decir así. Pero si es un usuario que no soporta muy bien las críticas, que si sabes que le dices eso seguramente no va a completar su proceso terapéutico y demás, pues no se lo puede soltar así a rajatabla, ¿no? Entonces, tienes que encontrar tienes que adivinar, bueno, no adivinar, identificar cómo es su forma de pensar y entonces decirlo en una manera que él pueda entenderlo. Ajá. Esta forma de utilizar el lenguaje únicamente la podemos tener nosotros, únicamente la tenemos los humanos. No solamente se trata de manifestar lo que pienso, ajá, como si se tratara de que si no lo digo nadie más va a saber lo que pienso. Ujú. No, no es un asunto así, sino de, ya identificaste que es un usuario con X características. Esas X características lo hacen pensar de cierta manera. Si ya sabes que es así, si ya lograste identificar eso, tú no puedes cometer el error de hablarle o de manejarle un lenguaje que no comprenda, porque entonces el error es tuyo, no es de él. Ajá. Y entonces se lo tienes que poner en un lenguaje que sea capaz de manipular, de manejar, ajá, que sea capaz de asumir. ¿Mm? Muchas veces las diferencias entre el terapeuta y el usuario tienen que ver con esto. El usuario no entiende al terapeuta y al terapeuta no está sabiendo identificar en qué momento emocional, intelectual, cognitivo, etcétera, se encuentra su usuario. Un problema, pues. Y el lenguaje es importante porque es el que nos permite, es uno de los elementos que nos permiten relacionarnos con el mundo. Imagínense este mundo sin todos los signos y los símbolos que conocen. Imagínense WhatsApp sin stickers. Imagínense WhatsApp sin emojis. Ajá. De esa magnitud y de esa importancia es el lenguaje. Ajá. Hemos evolucionado, porque sí es una forma de evolución, a tal manera que podemos comunicarnos y decirnos muchas cosas a través de un emoji y un sticker. Ajá. Podemos sustituir palabras de esa manera. Entonces, por supuesto que el lenguaje nos ha vuelto o nos ha hecho identificar que somos seres sociales. Luego. Y entonces, Vygotsky va a plantear dos tipos de desarrollo psicológico. El primero es desde lo filogenético, ¿no? Que son estructuras adaptativas que permiten la realización de pensamientos como el lenguaje y el habla. Fíjense cómo Vygotsky sí hace una diferencia entre el lenguaje y habla. Y en su libro lo que dice básicamente es que el lenguaje es el sistema reactivo que compartimos todos, y el habla es el modo particular que utilizamos o en el que usamos ese sistema reactivo. Ajá.
Son estructuras particulares que nos permiten expresar, sí, nuestro pensamiento, pero también nos permiten irlo desarrollando. Esa es otra cosa con la que se va a pelear Vygotsky. Para Piaget parece que las estructuras son son estáticas. Y entonces termina una y empieza otra que es igual de estática, ¿no? Inamovible e inmutable, es decir, que no se cambia. Vygotsky va a decir, no, todas las estructuras se cambian. Lo que ustedes creían hoy, lo que ustedes creían antes, no lo creen ahora. Y un ejemplo muy padre de eso son los Reyes Magos. Ujú. Sí, perdón, los Reyes Magos no existen, los Reyes Magos son los papás. Ya sé, no era la manera en la que tenían que enterarse, lo siento. Pero cuando uno es niño, cree en esta parte. Ajá. Y no es que una estructura o un esquema de pensamiento, como lo son los Reyes Magos, sea estática y después se nos haya olvidado. Y no, porque además, Joana no me dejará mentir. Joana creía hace mucho tiempo en los Reyes Magos, ¿no? Entonces en algún momento llegó un niño gandalla o escuchó una conversación o se dio cuenta y ándale, los Reyes Magos son los papás. Por eso lo odio ya. Y entonces dejó de creer, más bien la estructura, el esquema mental de los Reyes Magos se modificó. Ajá. Y entonces desde su adolescencia hasta que se convirtió en mamá, dejó de creer en los Reyes Magos. Ajá. Y entonces los Reyes Magos no existen, son los papás. Pero después se vio obligada a saber de que, a pesar de que sabía que eso era mentira, no solo a volver a creer en esa mentira, sino a implementarla. Porque estoy seguro que al menos en los primeros años de vida de sus hijos, los Reyes Magos existen. Ajá. Y ese es un ejemplo muy puntual, muy claro, de cómo se va modificando o cómo va evolucionando el pensamiento. Ajá. No es que uno deje de creer y ya, fin, sino que más bien se trata de cómo a partir de la manera en la que nos relacionamos, que vamos adquiriendo experiencia, etcétera, ese mismo esquema de pensamiento, ese mismo esquema mental, se va viendo modificado por las circunstancias. Pasamos de creer a no creer a obligar a creer. Ajá. Y es un ciclo que se repite. Y eso pasa con muchas cosas. Porque es que ahorita les gustan cosas que antes no les gustaban. ¿Por qué es que ya no les gustan cosas que antes sí les gustaban? Porque los esquemas van cambiando en función de esto que estamos hablando. Y también en función de lo segundo, que tiene que ver con lo ontogenético. Lo ontogenético es precisamente la experiencia que vamos y cómo nos vamos poniendo en contacto con el mundo, ¿no? Vygotsky dice que la experiencia con el mundo y sus padres que le permiten al ser humano el desarrollo del pensamiento y el lenguaje. Ahora podemos hablar, por ejemplo, abiertamente de más fácil, ¿no? Cuando creces lo suficiente como para enterarte de los chismes de la familia, ¿no? Antes era así, no, mijito, es que estás muy chiquito, estás muy chiquita, vete a tu cuarto. Tú no entiendes estas cosas. Pero un día, a partir de la experiencia y el contacto constante, ya supiste entender por qué la tía fulana siempre llega chillando a tu casa, ¿no? Ese tipo de transformaciones se dan únicamente, de acuerdo con Vygotsky, a partir de la experiencia y la interacción que tenemos con el mundo. ¿No? Se van modificando nuestros esquemas, no es que se vayan desechando. Ajá. Van adquiriendo otras formas, van evolucionando. La idea es que el ser humano logre evolucionar a tal punto que tenga un perfecto desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Después de los 2 años, el niño empieza a expresar sus pensamientos a través del lenguaje. Fíjense, acuérdense que primero apareció el lenguaje. Y solamente lo podemos expresar, el pensamiento, y solamente lo podemos expresar, o sea, estas discusiones que tenemos con nosotros mismos, solamente las podemos expresar a partir de los 2 años. Ajá. En terapia con niños en particular, pocos terapeutas se centran a decir, bueno, es que a lo mejor le dicen, pues, a lo mejor le afecta el ambiente escolar, a lo mejor le afecta el ambiente de la familia, etcétera. Pero pocos se atreven a decir, bueno, pero ¿cuál será la discusión del niño con él mismo? ¿Qué está discutiendo con él? Ajá.
Y una de las maneras de verlo es con la terapia de juego, ¿no? Cuando el niño juega discutiendo con él mismo, tomando decisiones de lo que ocurre a su alrededor. Pero sería muy interesante sentarse con un niño y decir, bueno, ¿tú qué discutes contigo? Bueno, no así, ¿no? Pero para saber qué está discutiendo con él mismo. ¿Qué discusión mantiene con nosotros, con él mismo? Si nosotros tenemos discusiones todo el tiempo con nosotros mismos, pues los niños también. También lo que va a decir es que la experiencia en la sociedad es la que permite al sujeto construir el pensamiento con la información que éste le transmite. Y entonces es aquí cuando Vygotsky establece que la relación con el ambiente no es unidireccional, sino que es bidireccional. Sí, el ambiente está alimentando todo el tiempo las formas de comportamiento del organismo, pero el organismo, a partir de sus formas de comportamiento, también está afectando el ambiente y se vuelve una interacción de dos vías. Y entonces ahí es donde podemos hablar de que el pensamiento y el lenguaje van de la mano, pero eso lo vamos a explicar en la última unidad. ¿Hasta aquí hay dudas? No. No. No por el momento. No por ahora. ¿Quién se rió? Hoy, ¿A quién le destruí su infancia? A mí, gracias. Yo creo que a todos. No lo voy a poder superar. No sé cómo asimilarlo. Yo con mis hijos volví a creer en los Reyes Magos. Exactamente. Pues sí. Todos en algún momento, si tienen hijos, van a tener que volver a creer en los Reyes Magos. Bueno. Pero es un ejemplo interesante. A eso se refería Vygotsky con cómo iba evolucionando el pensamiento, ¿no? Y cómo pasamos de una cosa a otra en función de cómo nos vamos relacionando con eso, ¿no? O sea, seguramente para muchos de ustedes los Reyes Magos son totalmente irrelevantes en cierto periodo, en cierta etapa de su vida. Seguramente Johanna ni se acordaba, ¿no? Sí, oye, 6 de enero, ¿eh? Sí, y seguramente ahora cada año es, puta madre, ya va a ser 6 de enero. Exactamente. ¿No? Y no hay dinero. Exacto, ¿no? Entonces es una realidad con la que interactúas de otra manera. Y entonces tu pensamiento se modifica por completo, ¿no? Pasamos de ser niño y tener la ilusión de ya va a ser 6 de enero, a ser adulto, padre y decir, puta, ya va a ser 6 de enero y qué voy a hacer, ¿no? Entonces, esa es como la modificación del pensamiento en función de la interacción con el ambiente. Ahora, lo que es importante que veamos ahorita es, bueno, ya no dio tiempo de que participaran. Necesito que en donde subí la presentación y demás, pongan, por favor, como qué opinión tienen respecto a alguna de las dos teorías. Procuren que sean más de 2 renglones y con eso vamos a partir para lo que sigue a futuro. Nos quedan bueno, la reorganización primera que se hicieron de las actividades era pensando que terminando esta semana nos íbamos a volver a ver, pero no va a ser así. Entonces va a haber más bien una segunda reorganización que contemplarán por el momento las 4 semanas que tiene mayo. Ajá. Entonces, el domingo les estaré subiendo una reorganización de actividades, pero necesito que me digan si esta dinámica les convenció, o sea, la dinámica de tener un trabajo a entregar durante toda la semana, que nos veamos 2 o 3 sesiones en vivo y que les suba materiales, o si es necesario hacer otra cosa, ¿no? No sé, eso quiero escuchar, pues. La pregunta concreta es, ¿les convenció? ¿No les está funcionando? ¿Necesitan que se haga algún tipo de cambio? ¿En qué sentido? No sé, los escucho. Bueno, yo creo que está bien, porque pues sí nos está explicando mejor a comparación de otros. Y pues sí se le está entendiendo. Bueno, para mí está bien esta dinámica que estamos llevando. Aparte creo que nos da apoyo extra con lo de pues el WhatsApp y así. Yo creo que está súper bien así como estamos. Bueno,
alguien necesitaría como algún elemento extra, es decir, por ejemplo, que subiera más material, que les dejara más lecturas, no sé, ese tipo de cosas. El problema que tengo yo con las lecturas es que cuando no es de manera presencial, o sea, yo les puedo dar 20 PDFs si se me da la gana, pero cuando no es un asunto presencial, si el material de lectura tú no lo desarrollas como profesor, se corre el riesgo de que el estudiante entienda lo que se le dé su gana o que no lo entienda. Entonces, pues sí, les puedo dejar más lecturas, pero entonces también se tendría que asumir el compromiso de mi parte de desarrollar como un material, porque de nada sirve además que les deje una lectura y les deje, por ejemplo, que me hagan un resumen, que me hagan un mapa, si no se va a socializar. O sea, yo sé a través de los mapas qué piensa Joana, qué piensa Gaby, pero no es posible que entre ustedes conozcan la opinión de los demás y entonces no hay construcción del conocimiento bajo ninguna circunstancia. Entonces, no sé si alguien necesite como algún elemento extra o que se haga otra cosa además de lo que estamos haciendo aquí. No estaría mal un video ¿Video de qué? O el video de de esta sesión, por ejemplo. YouTube. Espérame tantito, Jonathan. ¿Video de qué? Un video de YouTube. ¿De YouTube, el grupo? No, de YouTube. Ah, pero ¿en qué sentido? Es que da lo mismo. Yo les puedo, o sea, la sesión pasada, por ejemplo, cuando les dejé los videos de que identificaran ciertos elementos en alguna parte de la película, cobraba sentido porque los estábamos viendo aquí y cada uno de ustedes podía hablar respecto del video y entonces podíamos discutir al respecto. Pero otra vez, si solo voy a dejar un video para que lo vean y demás, pues entonces ¿para qué doy clase? ¿No? O sea, mejor vean el video y pongan a escribir comentarios. Entonces, yo creo que los videos van a tener sentido, van a cobrar relevancia en función del tema. Tampoco van a ser como... O sea, porque también les puedo recomendar muchos videos donde vienen muchas de las cosas que les he dicho aquí, pero pues otra vez, ahí donde está... Tenemos que alejarnos de la idea de que la educación en línea es que lean PDFs, que vean videos, que vean, que expongan a distancia. No, o sea, yo me parece que hay que hacer otra cosa. Por eso, pues sí, si no los dejo a ustedes haciendo mi chamba, yo me siento aquí a ver cómo exponen los temas y ya, no sé, yo pienso eso. Jonathan, ¿ibas a decir algo? Sí, Ajá. que, por ejemplo, que nos compartieras el video de la sesión, por ejemplo, la de hoy. Ah, sí. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría, porque tengo dudas, volver a repasar. Volver a recuperarla. Sí, ahí sí ha sido un error de mi parte, bueno, más bien un fallo de mi parte, porque no es que mi internet sea lento, sino que más bien editar videos me cuesta mucho trabajo. Y entonces lo que voy a hacer es juntar las dos sesiones, bueno, los dos videos y mandárselos así, porque lo que estaba tratando de hacer era editarlos y ponerle un fondo bonito y este tipo de cosas, pero la verdad me da bastante tedio. Entonces, pues no, así se los voy a mandar las sesiones que vayamos teniendo, porque además esa es la finalidad de grabarlas. Yo las estoy grabando, tengo todas las sesiones. Entonces, pues se las voy a subir así, se las voy a compartir así y pues que cada quien las vea conforme vaya teniendo necesidad de verlas. Sí, por ejemplo, bueno, pues yo por si tengo una duda, se me hace más fácil agarrar el video, volver a ver en qué tengo la duda, porque tú nos explicas, por ejemplo, la diapositiva y nos das ejemplos. Entonces, ya cuando a mí se me olvidan esos ejemplos para poder volverle a ver la onda, a agarrar la onda, pues es por eso, digo, esa diapositiva es la misma que nos enviaste a la plataforma, ¿no? Sí, es la misma. Pero igual lo mismo, no tengo como que los ejemplos que tú nos das. Órale, va. Sí, ok. Pues entonces le subo el video así como, ahora sí que como esté y ya. Órale, entonces sí podemos hacer como el compromiso de que se suba eso. ¿Qué pasó? Una pregunta, entonces, a ver si entendí. La teoría de Piaget es más conductista y la de Vygotsky es más ¿cómo es el otro? ¿Psicoanalítico, psicoanalista? No, fracasé en la vida. No, no es cierto. No, la teoría de Piaget es más,
Pues es que Piaget tiene una teoría particular para la psicología, que es la teoría genética o psicogenética, que tiene que ver con, es biología eso. Pero bueno, no, Piaget se desmarca del psicoanálisis, del conductismo, de todos esos. Y Vygotsky tiene una particularidad que él no terminó de elaborar como toda su teoría. O sea, no existe como la postura vygotskiana. Lo que existe es, por ejemplo, la psicología cultural. Y entonces la psicología cultural asume que defiende y usa como bandera los postulados de Vygotsky, como los entendieron. Pero me parece que si uno lee con cuidado a Vygotsky, uno se da cuenta que él es más próximo a estas teorías de la psicología que tienen que ver con lo que se llama interaccionismo. Ajá. Y el interaccionismo tiene que ver con que asumir a la psicología como un proceso multifacético. Ajá. Para Vygotsky, la causalidad en la psicología no existe. Con Freud sí, con Piaget sí, con el conductismo sí, pero para Vygotsky, y particularmente para Cantor, la psicología o el comportamiento se construyen en función de muchas cosas, de muchos factores. Tampoco con el constructivismo, porque el constructivismo lo que hace es no separarse de la idea de que el comportamiento es causa de algo interno. El constructivismo únicamente es otra forma de decir mentalismo o cognoscitivismo. Hay quienes dicen que, por ejemplo, que la teoría que Vygotsky manejaba es el constructivismo social. Pero en tanto no desmarquemos los tipos de constructivismos, no podemos ponerle el apellido de social, porque pareciera que entonces Vygotsky es constructivista, y no, tampoco. Vygotsky tenía una forma muy particular de ver a la psicología, pero solamente tiene como 4 o 5 libros. Entonces es muy difícil, bueno, no es muy difícil saber hacia dónde iba, de hecho es bastante fácil y bastante evidente, pero muchos como que roban fragmentos de lo que él escribió y lo utilizan como para su propia causa, ¿no? Por ejemplo, los de la psicología cultural, que les digo, Vygotsky plantea que lo que importa es la interacción organismo-ambiente, y entonces los culturales dicen, miren, cómo para Vygotsky era importante el ambiente, entonces hay que estudiar el ambiente y el organismo que se vaya a la goma, ¿no? Entonces, más bien, Piaget tiene su propia teoría psicológica, que es la teoría psicogenética. Vygotsky tiene como su propia, estaba desarrollando su propia teoría, no la acabó jamás, pero tampoco es lo que los culturales dicen que es, ¿no? Y ya, hasta ahí. Ok. ¿Sale? Entonces, pues vamos a retomar. La siguiente unidad es ver lenguaje y pensamiento de manera conjunta. Y el único que lo desarrolla de manera conjunta es Vygotsky. Entonces, vamos a aventarnos, ahí sí, varios elementos y varias cosas que tienen que ver con Vygotsky, pero no a modo de lectura, porque Vygotsky es bastante denso. Entonces, lo que voy a hacer es hacerles como pequeños dossiers y eso es lo que vamos a revisar en la semana, ¿vale? Ok. Bueno, entonces no se les olvide, por favor, escribir qué opinión tienen respecto a cada una de alguna o las dos teorías que revisamos. Esa sería como la actividad a desarrollar hoy, a desarrollar esta semana. Tienen hasta el domingo. Lo ponen ahí libremente como una publicación, como un comentario en donde les subí todos estos materiales. Y pues ya, eso sería todo. También les voy a hacer una propuesta el domingo de cómo pienso evaluarlos, ¿no? Pienso tomar en cuenta lo que hicimos durante el cortito tiempo que nos vimos de manera presencial, lo que hemos hecho de manera en línea, pero no quisiera dejarles un trabajo final. Si todo sale bien y regresamos el 1 de junio,
nos quedarían como 3 semanas de semestre. Entonces, pedirles un trabajo final como si todo lo del NINE no hubiera existido, muchos lo van a hacer, prepárense para eso. Pues me parece que es una mala jugada. Entonces, más bien les voy a hacer una propuesta donde logramos conjuntar como lo que ya hemos estado trabajando y ver cómo se puede presentar como una evaluación sumativa, ¿vale? No quiero dejarles un trabajo final, no en estas condiciones, pero sí, pues tengo que encontrar como una manera de evaluarlos, ¿vale? Sí, está bien, profe. Órale, pues. Vientos, entonces. Pues, si no hay nada más, nos estaríamos viendo el lunes, ¿vale? Este viernes no nos vemos para nada ni nada. No hay tampoco actividades para el viernes, entonces, 1 de mayo. Entonces, pues, nos vemos el otro lunes, ¿vale? Vale. Vale, pues, cuídense mucho. Nos vemos. También cuídese, bye. Bye, adiós. Bye.